sacar un poquito la cabeza, 1.0010. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Va a moverse Lagarde en una subida de tipos mayor? ¿Va el Banco Central Europeo a aceptar este movimiento del mercado en el que una debilidad del euro está perjudicando, sobre todo en materia de cambio de euro-dólar energética, al conjunto de Europa? Es una pregunta complicada porque el Banco Central Europeo no tiene una política de comunicación tan clara y transparente como la Reserva Federal de los Estados Unidos, que mucho antes de subir los tipos ya estaba diciendo que los iba a subir, por supuesto, y cuánto los iba a subir. Y ya sabemos, por ejemplo, cuánto los va a subir en las próximas. Ahora probablemente no lo tenemos tan claro porque han cambiado un poco la situación, pero en principio, y si no lo hubiera hecho, ellos siempre van diciendo: a las próximas reuniones lo haremos de esta medida, etcétera, etcétera. En este caso es muy complicado decirlo. Mi opinión, no creo que lo haga porque ella, yo creo que teme más al efecto recesivo de las subidas de tipos que al efecto inflacionista de la bajada, de la caída del euro, lo cual creo que es un error, ¿eh? Probablemente sea más peligroso ahora mismo para Europa, para la economía europea, la inflación. Pero ella está jugando una partida de póker en la cual ella, por un lado, mide que está bajando los precios de las materias primas, quitando el gas, precisamente por motivos que ya conocemos. Están bajando el resto de materias primas. Ha caído el precio del petróleo, han caído las materias primas en general ante el temor del mercado a una recesión, tanto en Estados Unidos como en Europa, casi seguro en Europa. Entonces ella juega con la posibilidad de que la inflación de alguna manera baje sola, si me permites la expresión, y entonces ella no tenga tampoco que subirlo muy agresivamente. No olvidemos que la señora Lagarde tiene un perfil muy político y lo que no quiere es que luego le acusen de ser la responsable de haber profundizado la recesión que probablemente llegará pronto a Europa en las circunstancias actuales. Ella tiene una carrera política que no ha acabado, por lo tanto probablemente quiera evitar ese tipo de culpa, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el punto intermedio va a ser el que más o menos ya ha definido. Voy a ir subiendo los tipos, pero con cuidado para no hacer más daño a la economía europea, aunque yo creo que no está teniendo en cuenta en la ecuación cuán inflacionista es el euro, porque estamos hablando, la caída del euro, porque estamos hablando precisamente de que caen las materias primas y cae el petróleo, pero no para nosotros, porque si baja el euro, nosotros, como bien comentabas al inicio, estamos pagando más dinero, estamos pagando más por esas materias primas y ese petróleo, aunque bajen en el mercado, pero nuestro dinero vale menos, con lo cual el efecto es casi neutro. De ahí que es muy importante que intente que no baje demasiado, porque si no va a dar igual que bajen los precios de las materias primas y el petróleo, que por cierto también es una materia prima, pero bueno, se suele separar porque al final nuestro dinero vale menos. Tenemos el corte del Nord Stream 1, que se esperaba que fuera este lunes. Ayer se ha producido, va llegando la turbina a aquella velocidad, porque han dicho que puede tardar incluso 15 días en llegar, y a partir de ahí empieza la partida de ajedrez otra vez. Si vuelve, cómo vuelve, y sobre todo cómo se le está poniendo a Europa los pelos de punta pensando que pueda no volver. ¿Hasta qué punto ese Nord Stream 1 va a marcar el año en el conjunto de Europa, la vuelta y cómo vuelva el gas, si vuelve, y si vuelve de qué manera, y cómo puede afectar al conjunto de la economía europea, impactando sobre todo a la locomotora alemana? Sí, sonreía no porque vaya a tener ninguna gracia que ocurra esto, porque si ocurre, desde luego, no nos hacemos, yo creo, una idea de hasta qué punto puede cambiar nuestro nivel y nuestro modo de vida, ¿no? Sobre todo en algunos países, por ejemplo, un invierno en Alemania con restricciones de agua caliente y de agua caliente y de electricidad. Pues es una cosa, es impensable, pero si eso ocurriera podemos imaginar. De hecho, tampoco, si pensamos en la imagen de Alemania teniendo que hacer restricciones en la calefacción y el agua caliente, a lo mejor también de la electricidad, ya entendemos por qué baja el euro. Es decir, una divisa refleja, es un termómetro de lo que ocurre en una economía. Entonces, el nivel de humillación que es para la economía alemana y de rebote, evidentemente, para toda la europea, de ver esa imagen de los alemanes teniendo que racionar
el agua caliente o la calefacción, pues es ya de por sí un símbolo bajista, clarísimamente, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer ellos? Yo creo que la partida de ajedrez empezó hace mucho. Yo creo que hay un error en pensar que Putin le han pillado todas estas cosas, me refiero a las sanciones, la actitud de Occidente, que Occidente, como es lógico, no admita o no quiere admitir que una invasión, de una agresión a un país soberano, que está en la ONU, etcétera. Quiero decir que esto damos por hecho que Putin no es muy inteligente. Y este hombre lleva con esta lucha, desde su punto de vista lucha, o como lo quiera llamar, desde el 2014. Desde 2014. Por lo tanto, yo creo, según lo vamos viendo, lo he dicho muchas veces, no es políticamente correcto, pero es importante para los inversores no ser políticamente correctos, sino ser objetivos. Este señor no es tampoco... Yo creo que cometió un error de cálculo haciendo esto. Creo que el precio que pagará Rusia en el largo plazo será enorme y no le va a merecer la pena. Pero en el corto medio plazo yo creo que sí tenía bastante calculado lo que le iban a castigar y cómo. Entonces él tiene respuestas preparadas, como hace cualquier planificador, ante esos eventos. Entonces, esto del gas empezó, lo hemos hablado alguna vez hace ya bastante tiempo, primero que si esto, que si lo otro, lo que claramente, por ejemplo, hace ya tiempo que en meses que se empezó a reducir ese flujo, con una idea muy clara, en mi opinión, y es que cuando llegue el invierno, Alemania no haya rehecho sus reservas. Porque si Alemania, que para aquí todo lo contamos, entonces Alemania dijo, no va a pasar nada porque nosotros vamos a llenar nuestras reservas de gas y entonces como tenemos para todo el invierno no va a pasar nada. Pero claro, Putin se dio cuenta de eso. Y entonces, ¿qué dice? No vais a llenar vuestras reservas porque con distintas excusas os voy a ir frenando el envío de gas. No lo voy a hacer del todo porque en el fondo siempre me interesa tener abierto un canal de negociación, no solo un canal de gas, sino un canal de negociación con vosotros, europeos. Sé que con los americanos o norteamericanos no tengo nada que hacer, pero vosotros me necesitáis y quiero mantenerlo. Pero no vais a rellenar vuestras reservas de gas. Por tanto, esta partida viene desde hace mucho y esto además, se potenció el día que primero que Europa cortó sus compras de petróleo, la sanción, digamos, en cierto modo autosanción de dejar de comprar petróleo ruso, y luego cuando se ha empezado a hablar de intentar ponerle un tope al precio del petróleo ruso en el mercado. Como es normal, yo no digo, insisto, que declara mi posición política respecto a la invasión de un país soberano y además la matanza que eso está generando, pero quede claro que de alguna manera la defensa se puede comprender desde el punto de vista táctico, es decir, él está respondiendo a las sanciones y en cada caso es una cosa. Si vosotros me vais a poner un tope al precio del petróleo, a ver si os quito el gas. Y este es el juego en el que estamos. Lo que pasa es que es un juego en el que vamos con desventaja, porque él lo tenía calculado mucho antes. Y nosotros estamos reaccionando, no estamos planificando, estamos reaccionando a lo que él hace. Está llevando, por decir así, la iniciativa y esto puede llegar a ser muy grave porque Europa, Occidente, sigue haciendo cosas y él responde a esas cosas, pero con un tema, yo creo, muy planificado. Muchísimas gracias. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Gracias por esa visibilidad de lo que está sucediendo. Buen día y buen negocio, Víctor. Muchas gracias, que tengáis un buen día. 9:50.